El reparto de los cañones de Navarone fue en su día un emblema del cine bélico, dando vida a una apasionante aventura de la Segunda Guerra Mundial. Pero tras las cámaras, sus vidas estuvieron marcadas por dificultades inesperadas. Desde accidentes casi fatales durante el rodaje hasta luchas personales que definieron sus destinos, muchos enfrentaron pruebas que pusieron a prueba su fortaleza. ¿Dónde están ahora en 2025? ¿Quién superó la adversidad y quién aún carga con el peso del pasado? Acompáñanos a descubrir las historias no contadas de estos legendarios actores y los caminos que tomaron más allá de la pantalla grande. David Niven, quien interpretó al mayor Roy Franklin a los 51 años en Los Cañones de Navarone, aportó una mezcla de intelecto curtido por la guerra y noble contención al oficial británico herido. Su actuación reflejaba su experiencia real durante la Segunda Guerra Mundial, impregnando el papel de autenticidad y emoción. Aunque fue un ídolo del cine de posguerra, la vida privada de Niven se desmoronó poco a poco. Se casó con la modelo sueca Jordi Henberg, pero su unión estuvo marcada por la frialdad, rumores de infidelidad y la caída de ella en el alcoholismo. Adoptaron 2 hijas, Fiona y Cristina, pero Niven tuvo dificultades para conectar emocionalmente con ellas. Lo atormentaron 5 tragedias profundas: el suicidio de su primera prometida, la repentina muerte de su hijo en un accidente de coche, la culpa crónica por una decisión en la guerra que causó muertes civiles, el distanciamiento con sus hijas y una enfermedad degenerativa que apagó su icónica voz. Su carrera se desvaneció en silencio, con pocos papeles en sus últimos años. Murió en 1983 de ELA a los 73 años, en Suiza, viendo solo sus viejas películas. Su patrimonio se estimó en $3 millones, aunque gran parte se perdió en atención médica e inversiones fallidas. Stanley Baker, quien interpretó al sargento Dusty Miller a los 33 años, capturó la dureza sardónica de un veterano que había visto demasiado y confiaba en pocos. Fuera de la pantalla, la vida de Baker fue igual de intensa y mucho más trágica. Estrella ascendente del cine británico en los años 50, parecía destinado al éxito, pero se autodestruyó con el alcohol, el juego y malas decisiones empresariales. Su matrimonio con Ellen Martin tuvo 4 hijos, Glyn, Adam, Sally y Martin, pero estuvo plagado de ausencias y discusiones violentas. Fundó una productora que se vino abajo por deudas enormes, dejándolo humillado públicamente. 5 tragedias marcaron sus últimos años: la muerte de un hijo por leucemia, un escándalo de evasión fiscal, un intento fallido de salvar a un amigo que se ahogaba, el distanciamiento de su esposa y un diagnóstico de cáncer terminal demasiado tardío. Murió en 1976, a los 48 años, de cáncer de pulmón, consecuencia de toda una vida fumando. Su patrimonio era de apenas $150,000, la mayoría usado para saldar deudas, dejando poco a su familia o legado. James Darren, quien interpretó al soldado Spiros Papadimos a los 24 años, aportó pasión juvenil y valentía impulsiva al papel. Su atractivo y energía lo convirtieron en un favorito del público, pero su carrera tras Navarone fue una ruta llena de obstáculos y encasillamientos. Hoy, con 88 años, Darren vive discretamente, alejado del bullicio de Hollywood. Su primer matrimonio con Gloria Terlitsky terminó en 1958, dejando una relación tensa con su hijo Jim Moret, quien luego se convirtió en periodista. Se casó con Ivy Norlund, Miss Dinamarca 1958, y tuvieron 2 hijos más, pero la relación estuvo marcada por la desconfianza y finalmente se separaron. Darren enfrentó 5 grandes adversidades: el declive de su carrera tras los años 70, la bancarrota durante la crisis de 2008, el suicidio de su hermano menor, años de abuso de sustancias y el aislamiento tras un derrame cerebral que afectó temporalmente su habla. Aunque aún respetado, rara vez aparece en público. Su patrimonio se estima en unos $600,000, compuesto mayormente por regalías y ahorros de trabajos de doblaje en sus últimos años. Gia Scala, quien interpretó a la luchadora de la resistencia María a los 30 años, ofreció una actuación llena de resiliencia y dolor contenido, cualidades que conocía demasiado bien fuera de escena. Nacida en Liverpool de padres italianos, su belleza la catapultó a la fama, pero la fama nunca le trajo paz. Su madre murió cuando era adolescente y luchó contra la depresión la mayor parte de su vida adulta. Se casó con el actor Don Burnett, pero el matrimonio, sin hijos, fue frío. Sus problemas de infertilidad provocaron 2 crisis nerviosas.
Hollywood pronto le dio la espalda, y Scala cayó en el alcoholismo. 5 tragedias definieron sus últimos años: la muerte de su madre, el abandono de amigos cercanos, múltiples internamientos psiquiátricos, la ruina financiera y una sobredosis misteriosa que muchos creen fue suicidio. El 30 de abril de 1972 fue hallada muerta en su casa de Hollywood Hills con tan solo 38 años. Su patrimonio era de apenas $40,000, una cifra devastadoramente baja para alguien que estuvo a punto de ser una gran estrella. Su tumba hoy permanece en gran parte olvidada. Alan Cuthbertson, quien interpretó al Mayor Baker en Los Cañones de Navarone, tenía 41 años durante el rodaje, ofreciendo una actuación firme y disciplinada como oficial británico. Su tono seco y actitud severa lo convirtieron en una figura de autoridad memorable en medio del caos de la guerra. Fuera de la pantalla, sin embargo, su vida estuvo marcada por turbulencias emocionales. Se casó con la actriz de teatro Frances Love en 1955 y tuvieron 2 hijos, Nicholas y Eleanor. Aunque inicialmente feliz, el matrimonio se erosionó por la obsesión de Cuthbertson con el trabajo y sus prolongadas ausencias por rodajes. Su divorcio en 1973 lo dejó distanciado de sus hijos, quienes luego hablaron públicamente de su frialdad emocional. Durante los años 80, luchó contra el alcoholismo y enfrentó dificultades económicas tras una inversión fallida en una compañía de teatro itinerante. Al momento de su muerte en Londres, el 8 de febrero de 1988, a los 67 años, vivía solo en un piso modesto, sobreviviendo con regalías. Su patrimonio, estimado en solo 150,000 libras, fue dividido entre sus hijos, aunque ninguno asistió a su funeral privado. A pesar del triste final, su legado en teatro y cine sigue siendo discretamente respetado. Richard Harris, quien interpretó al cabo John Anthony Miller, tenía 30 años cuando se unió a Los Cañones de Navarone, aportando energía cruda y un carisma incesante al papel de un soldado endurecido. Su intensa actuación sugería una profundidad moldeada por demonios internos. Aunque alcanzó mayor fama más adelante, los años 60 estuvieron marcados por decisiones personales tumultuosas. Se casó con la socialité Elizabeth Rees Williams en 1957 y tuvieron 3 hijos, Damian, Jared y Jamie, todos vinculados al cine. El matrimonio se desintegró en 1969 debido al temperamento volátil de Harris y su alcoholismo crónico. Tras la separación, tuvo una serie de relaciones caóticas, incluida una breve y destructiva con la actriz francesa Jean Moreau. Su carrera fue inestable, con elogios por Camelot y Un hombre llamado Caballo, alternando con largos periodos de olvido, ruina financiera y frecuentes hospitalizaciones por problemas relacionados con el alcohol. Aunque tuvo un renacimiento tardío con Gladiador y Harry Potter, Harris murió de linfoma de Hodgkin el 25 de octubre de 2002, a los 72 años. Su patrimonio, estimado en $5 millones, fue mayormente heredado por sus hijos, aunque gran parte ya se había perdido en deudas y gastos médicos. Percy Herbert, quien interpretó al sargento Howard Barnsby, tenía 42 años cuando aportó un realismo áspero al soldado endurecido y leal en Los Cañones de Navarone. Antiguo prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial, Herbert llevó autenticidad y estoicismo a la pantalla. Aunque admirado profesionalmente, su vida personal cargaba cicatrices profundas. Se casó con la diseñadora de escenografía Maureen Lister en 1950 y tuvieron un hijo, Philip. Pero el matrimonio estuvo plagado de tensiones debido al trastorno de estrés postraumático crónico de Herbert, que rara vez reconocía o trataba. La pareja se separó a finales de los años 70, aunque nunca se divorciaron formalmente. Conocido por papeles menores pero impactantes en películas bélicas y criminales, su carrera decayó rápidamente a mediados de los 80, llevándolo a aceptar trabajos ocasionales, incluido el de vigilante nocturno. Se volvió un recluso en sus últimos años, sufriendo de depresión y Alzheimer de inicio temprano. Murió el 6 de diciembre de 1992, a los 73 años, casi olvidado por la industria que alguna vez enriqueció. Su modesta herencia fue valorada en aproximadamente 80,000 libras, la mayoría de la cual se utilizó para cubrir los costos de su cuidado en sus últimos meses. Walter Gotell, quien interpretó al capitán Sessler, tenía 35 años cuando ofreció una actuación escalofriante como un oficial nazi frío y calculador en Los Cañones de Navarone.
Su mirada penetrante y malevolencia contenida hicieron de Sessler un antagonista intimidante y memorable. Fuera de cámara, la vida de Goethel fue compleja y emocionalmente turbulenta. Se casó con la actriz alemana Ingrid Lachmann en 1954, con quien tuvo una hija, Sabine. La pareja se divorció en 1966 tras años de vivir separados y rumores de infidelidades por parte de Goethel. A pesar de sus repetidas apariciones en películas de James Bond y papeles secundarios constantes, enfrentó dificultades para conseguir roles protagónicos, lo cual afectó profundamente su autoestima. Hombre reservado por naturaleza, luchó contra una ansiedad crónica y vivió solo la mayor parte de su vida, aunque sentía un profundo cariño por su hija, con quien tuvo un contacto esporádico. Diagnosticado con cáncer a mediados de los años 90, falleció el 5 de mayo de 1997, a los 73 años. Su patrimonio, valorado en aproximadamente 500,000 libras, fue heredado en su totalidad por Sabine, quien eligió no hablar públicamente sobre la muerte de su padre. Su legado vive en la amenaza silenciosa que aportó a la pantalla. Gregory Peck, quien interpretó al capitán Kate Mallory en Los cañones de Navarone, tenía 45 años durante el rodaje, dominando la pantalla con su carisma estoico y liderazgo sereno. El papel se sumó a su legado de interpretar figuras heroicas e íntegras, aunque su vida personal narraba otra historia. Aunque estuvo casado con Greta Kukkonen durante casi 2 décadas, el matrimonio colapsó en 1955 por las infidelidades de Peck y sus largas ausencias. Se volvió a casar ese mismo año con la periodista francesa Véronique Passani, y tuvieron 2 hijos, Anthony y Cecilia, aunque su relación con Anthony fue siempre distante y tensa. Peck quedó profundamente marcado por el suicidio de su hijo Jonathan, fruto de su primer matrimonio, en 1975, una tragedia que lo persiguió toda la vida. También sufría en silencio de culpa del superviviente tras un accidente aéreo del que escapó. Sus papeles posteriores a Navarone fueron escasos y mal recibidos, y en sus últimos años se sintió eclipsado por los cambios de gusto en Hollywood. Falleció tranquilamente en su casa de Los Ángeles el 12 de junio de 2003, a los 87 años, por una bronconeumonía. Su patrimonio se estimó en aproximadamente $6 millones, gran parte de los cuales fueron destinados a sus hijos y a causas educativas artísticas. Anthony Quinn, quien dio vida al coronel Andrea Stavros con una intensa gravedad a los 46 años, otorgó al personaje un filo peligroso y un alma atormentada por la pérdida. Aunque elogiado por su actuación, Quinn se vio cada vez más encasillado en papeles de guerreros étnicos, roles que consideraba una limitación a su talento. Casado 3 veces, su segundo matrimonio con la diseñadora de vestuario Yolanda Dolori duró décadas, pero estuvo marcado por numerosas infidelidades de Quinn y varios hijos fuera del matrimonio. Tuvo 13 hijos en total, incluido Francesco y Lorenzo, pero varios de ellos lucharon contra la adicción y problemas financieros. Una de sus hijas, Antonia, lo demandó por disputas de herencia. Quinn también enfrentó amargos juicios y problemas con Hacienda durante los años 80, lo que deterioró aún más sus finanzas y reputación. Murió el 3 de junio de 2001, a los 86 años, por una insuficiencia respiratoria derivada del cáncer de garganta. A pesar de su fama, murió distanciado de varios de sus hijos. Su patrimonio, disminuido por honorarios legales, se estimó en $4 millones. Anthony Quayle, quien interpretó al experimentado y pragmático coronel Harry Barnsby a los 47 años, aportó una presencia sobria y realista en la película. Su actuación reflejaba su experiencia militar real, pero también marcó el punto culminante de su carrera cinematográfica. Aunque respetado en los círculos teatrales, Quayle tuvo dificultades para conseguir papeles relevantes en cine tras Navarone, con muchos proyectos que nunca se concretaron. Casado con la actriz Dorothy Eason, tuvieron 3 hijos, pero la unión se volvió emocionalmente distante hacia finales de los años 70, especialmente tras la muerte de su hija Jennifer por leucemia a los 23 años, una pérdida que devastó a Quayle. Se refugió en el teatro para sobrellevar el dolor, aunque los críticos notaban una pérdida de vigor en sus actuaciones posteriores. Enfrentó problemas de salud durante los años 80, padeciendo de enfermedades hepáticas y depresión. Falleció el 20 de octubre de 1989, a los 76 años, por cáncer de hígado.
Su patrimonio fue estimado en poco menos de 500,000 libras, y aunque recibió reconocimientos póstumos, siguió siendo una figura de melancolía silenciosa en el teatro británico. Irene Papas, quien encarnó a la fiera y resiliente luchadora de la resistencia Anna a los 35 años, aportó una elegancia ardiente al papel, captando la atención global con su actuación. Sin embargo, la aclamación no la protegió de las dificultades posteriores. Aunque vinculada románticamente con el director Federico Fellini y luego con el compositor Mikis Theodorakis, nunca se casó, y sus relaciones estuvieron marcadas por los celos y la distancia. Papas nunca tuvo hijos, presuntamente por problemas de fertilidad que llamaba el dolor silencioso de su vida. Su carrera posterior se vio afectada por la agitación política en Grecia, y sus opiniones públicas provocaron que fuera incluida en listas negras durante los años de la dictadura. Su situación financiera se deterioró en los años 90 tras una fallida inversión en viñedos y batallas legales por herencias de propiedades. Diagnosticada con Alzheimer en sus 80 años, Papas se retiró de la vida pública, viviendo en reclusión bajo el cuidado de familiares lejanos. En 2025 tendría 98 años, pero falleció silenciosamente el 14 de septiembre de 2022, a los 96. Su patrimonio fue valorado en menos de 1 millón de euros, una suma modesta para una mujer que alguna vez fue considerada un tesoro nacional griego. James Robertson Justice, quien interpretó al severo y autoritario almirante Jensen en Los cañones de Navarone, tenía 61 años durante el rodaje. Su voz atronadora y presencia imponente otorgaron autoridad y gravedad al liderazgo de la misión, ganándose la alabanza de la crítica. Sin embargo, fuera de pantalla, la vida de Justice estuvo marcada por la tragedia. Se casó con la enfermera Dilys Hayden en 1941 y tuvieron un hijo, James Jr., quien murió trágicamente ahogado siendo niño, un evento que atormentó a Justice por el resto de su vida. Su matrimonio, en otro tiempo afectuoso, se volvió emocionalmente distante y terminó en separación, aunque nunca se divorciaron formalmente. Tras sufrir una serie de derrames cerebrales desde finales de los años 60, su carrera colapsó, quedando parcialmente paralizado y dependiente de cuidadores. Aislado y amargado, pasó sus últimos años en un modesto apartamento en Romsey, incapaz de hablar y casi olvidado por la industria cinematográfica que alguna vez lo celebró. Falleció el 2 de julio de 1975, a los 68 años, por complicaciones derivadas de los derrames. Su patrimonio, alguna vez considerable, se redujo a unas 80,000 libras debido a facturas médicas y mala gestión financiera. Bryan Forbes, quien interpretó al inteligente y perspicaz Cohn, tenía apenas 35 años durante el rodaje de Los cañones de Navarone. Su entrega aguda y carisma natural hicieron que el papel fuera memorable, aunque siguió siendo un raro punto destacado en una carrera que se inclinó más hacia la escritura y la dirección. A pesar de sus múltiples talentos creativos, Forbes luchó con una depresión crónica y una desilusión artística en las décadas siguientes. Se casó con la actriz Nanette Newman en 1955, y permanecieron juntos hasta su muerte, pero su relación estuvo marcada por largas separaciones y disputas públicas. Tuvieron 2 hijas, Emma y Sarah, pero la profunda inmersión de Forbes en el trabajo creó un abismo en su cercanía emocional. Batalló con múltiples enfermedades, incluida la polimialgia reumática y un susto de esclerosis múltiple mal diagnosticada en los años 70. Sus últimos años fueron tranquilos, llenos de arrepentimientos por proyectos inconclusos y amistades desvanecidas. Forbes falleció el 8 de mayo de 2013, a los 86 años, debido a una enfermedad prolongada. Su patrimonio se estimó en 3 millones de libras, compuesto en gran parte por derechos editoriales y regalías de sus trabajos anteriores, aunque vivió modestamente en sus últimos años. Tut Telemkou, quien interpretó a Nikolai, el ágil y astuto operativo en Los cañones de Navarone, tenía 44 años durante el rodaje. Conocido por su capacidad de desaparecer dentro de los personajes, Lemkou aportó un brillo discreto a su papel. Sin embargo, su vida real estuvo llena de dolorosa oscuridad y profunda tristeza personal. Nacido en Noruega, se casó con la actriz Maise Terling en 1944, tuvieron un hijo, Louis,
pero su unión fue breve y terminó en un amargo divorcio en 1953. Lemkou nunca volvió a casarse y permaneció distanciado de su hijo durante gran parte de su vida. Su carrera decayó después de mediados de los años 60, y a menudo fue relegado a apariciones menores en televisión y papeles no acreditados. Luchó contra el alcoholismo y la depresión no tratada en los años 70, y estuvo brevemente sin hogar en Londres. Una vez considerado un tesoro actoral europeo, fue casi olvidado para cuando falleció. Lemkou murió el 10 de noviembre de 1991, a los 74 años, por insuficiencia cardíaca, solo en un pequeño piso en Kentish Town, Londres. Su patrimonio se valoró en menos de 50,000 libras, compuesto en su mayoría por obras de arte no vendidas y recuerdos dispersos de su fugaz roce con la fama. ¿Quién es tu personaje favorito de Los Cañones de Navarone? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.